Imagina un lugar donde la corrupción, la violencia y el pecado reinan sin límites. Un lugar donde la maldad ha alcanzado un punto tan extremo que la misma tierra parece estar contaminada. En ese escenario sombrío, la paciencia de Dios ha llegado a su fin, y lo que está por suceder cambiará para siempre la historia de la humanidad. Este no es solo un relato de destrucción, es una advertencia poderosa, un espejo que refleja las consecuencias de alejarnos de la justicia divina. Pero también es una historia de misericordia, de oportunidades perdidas y decisiones que marcaron el destino de ciudades enteras. En este video, vamos a sumergirnos en uno de los relatos más impactantes y controvertidos de la Biblia, la historia de Sodoma y Gomorra. Acompáñame a descubrir por qué estas ciudades se convirtieron en el símbolo de la decadencia moral, cómo el juicio de Dios cayó sobre ellas como fuego del cielo, y qué lecciones eternas nos deja este relato, que resuena aún hoy en nuestras vidas. A medida que desentrañamos cada detalle, te invito a reflexionar sobre las preguntas más profundas que plantea esta historia. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? ¿Cómo responde Dios a la corrupción desenfrenada? Y sobre todo, ¿qué nos enseña esta historia sobre el verdadero camino hacia la justicia y la redención? Quédate hasta el final, porque la historia de Sodoma y Gomorra es más que un relato antiguo. Es una llamada urgente a examinar nuestra propia vida y a redescubrir el poder transformador de la fe y la obediencia a Dios. Sodoma y Gomorra estaban situadas en la región de la llanura del río Jordán, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy se conoce como el Medio Oriente. Estas ciudades formaban parte de una pentápolis, un conjunto de 5 ciudades, junto con Adma, Zeboim y Bela, también llamada Zoar. La Biblia describe esta región como fértil y próspera, un verdadero paraíso terrenal antes de la destrucción que cayó sobre ella. La historia comienza en Génesis 18, donde Dios, acompañado por 2 ángeles, visita a Abraham en Mamre. Dios revela a Abraham su plan de destruir Sodoma y Gomorra debido a la maldad de sus habitantes. Abraham, consciente de que su sobrino Lot vive en Sodoma, intercede por la ciudad, preguntando si Dios destruiría a la ciudad si encontrara en ella a 50 justos. A través de una serie de peticiones, Abraham logra que Dios acceda a no destruir la ciudad si se encontraban al menos 10 justos en ella. Este diálogo destaca la justicia divina, pero también la misericordia de Dios, dispuesto a perdonar a muchos por la rectitud de unos pocos. La Biblia no especifica todos los pecados cometidos por los habitantes de Sodoma y Gomorra, pero sí enfatiza que su maldad había llegado a un punto intolerable ante los ojos de Dios. Tradicionalmente, se ha asociado a estas ciudades con pecados de naturaleza sexual, particularmente la homosexualidad, debido al relato de Génesis 19, donde los hombres de Sodoma intentan violar a los visitantes angélicos. Sin embargo, la maldad de Sodoma y Gomorra también se extiende a otras formas de pecado como la violencia, la opresión de los pobres, la falta de hospitalidad y la injusticia, como lo indica más adelante el profeta Ezequiel, Ezequiel 16:49-50. Si hasta aquí te gustó el contenido, dale me gusta y comparte para que el mensaje llegue a más personas. En Génesis 19, los 2 ángeles, enviados por Dios, llegan a Sodoma al anochecer. Lot, el sobrino de Abraham, está sentado a la puerta de la ciudad, una posición que indica cierta prominencia social. Al ver a los forasteros, Lot se apresura a invitarlos a su casa para que pasen la noche bajo su protección. Inicialmente, los ángeles rechazan la oferta, prefiriendo pasar la noche en la plaza pública, pero Lot insiste vehementemente, sabiendo bien el peligro que corrían si se quedaban expuestos a la población de la ciudad. Este gesto de hospitalidad de Lot
contrasta fuertemente con la conducta de los otros habitantes de Sodoma. Al enterarse de la presencia de los forasteros, todos los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodean la casa de Lot y exigen que les entregue a los visitantes para que puedan abusar de ellos. La respuesta de Lot es significativa y controvertida. Ofrece a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los forasteros. Una propuesta que refleja la desesperación y el conflicto interno de Lot, tratando de proteger a sus huéspedes a cualquier costo. Los ángeles, sin embargo, intervienen en ese momento crítico. Sacan a Lot de su casa, ciegan a los hombres que rodean la casa para que no puedan encontrar la puerta y advierten a Lot sobre la inminente destrucción de la ciudad. Le ordenan que reúna a su familia y huya inmediatamente. Lot intenta persuadir a sus yernos para que escapen con ellos, pero ellos piensan que está bromeando y no le toman en serio. Así que, al amanecer, los ángeles instan a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas a huir sin mirar atrás. Les ordenan que se refugien en las montañas para salvar sus vidas. Lot, temeroso de no alcanzar las montañas a tiempo, pide permiso para refugiarse en la pequeña ciudad de Zoar, a lo que los ángeles acceden. Mientras Lot y su familia huyen, Dios hace llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego del cielo, destruyendo completamente las ciudades, sus habitantes, la vegetación y todo lo que se encontraba en la llanura. Este acto de destrucción total es un testimonio del juicio divino sobre el pecado desenfrenado. Un momento clave en esta huida es la desobediencia de la esposa de Lot, quien, desafiando la advertencia de los ángeles, mira hacia atrás para ver la destrucción de las ciudades. Inmediatamente es convertida en una estatua de sal. Este acto no solo refleja la atracción que las cosas del mundo pueden ejercer sobre nosotros, sino también la consecuencia directa de la desobediencia a la palabra de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra es un poderoso recordatorio de la gravedad del pecado y de la justicia de Dios. Sin embargo, también es una historia de misericordia, ya que Dios accede a la intercesión de Abraham y salva a Lot y a su familia. Este relato subraya la importancia de la rectitud y la justicia y la necesidad de no conformarse con las prácticas corruptas de la sociedad en la que vivimos. Además, el destino de la esposa de Lot nos enseña la importancia de no mirar atrás, de no añorar lo que hemos dejado atrás cuando Dios nos llama a un nuevo camino. Es un llamado a la fidelidad absoluta a Dios, a confiar en su plan y a avanzar sin titubeos hacia el futuro que Él nos ofrece. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las ciudades nunca fueron reconstruidas. La región donde se cree que estaban ubicadas se convirtió en una tierra estéril y desolada, un recordatorio eterno del juicio de Dios sobre el pecado. En el Nuevo Testamento, Sodoma y Gomorra son mencionadas como ejemplos de lo que sucederá a los que rechazan la gracia de Dios y persisten en el pecado. Mateo 10:15, Pedro 2:6, Judas 1:7. En resumen, la historia de Sodoma y Gomorra nos enseña sobre la santidad de Dios, su justicia y su misericordia. Nos advierte sobre las consecuencias del pecado, pero también nos anima a buscar la rectitud, a interceder por los demás y a confiar plenamente en el plan de Dios para nuestras vidas. Este relato, aunque antiguo, sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la corrupción moral y la injusticia tienen consecuencias, pero que Dios siempre ofrece un camino de salvación a aquellos que están dispuestos a seguirlo. Al final, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de destrucción, sino también una llamada a la conversión y a la vida recta bajo la guía de Dios. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y quédate con Dios.